Hermanos, hemos llegado a la exposición número 3, exposición teológica número 3. Y en esta exposición vamos a ver la tercer parte del credo. La tercer parte del credo niceno, la cual se lee así: y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien procede del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Hoy vamos a ver esta tercera sección. Voy a exponer brevemente su teología y después vamos a meternos un poquito en historia de la iglesia para entender esa famosa frase o palabra filioque. No está en sus pantallas todavía, pero en el título de su boletín dice: el credo niceno, parte 2, exposición teológica, parte 3, el filioque. ¿Qué es eso del filioque y por qué es importante conocerlo? Bueno, ¿qué enseña el credo? ¿Qué enseña el credo niceno aquí? En esta tercera sección, el credo niceno enseña la divinidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo y su eterna distinción con el Padre y con el Hijo. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Conocemos este pasaje en donde cae un juicio sobre Ananías y Zafira debido a su corazón mentiroso. Dice en el versículo 7: pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué viniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, este pasaje es un pasaje clave para entender que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal, y además es útil para entender que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Y sabemos esto porque en este pasaje se le atribuye que contra él se puede pecar. Contra él se puede pecar. De hecho, hermanos, no podemos ir a esos textos, pero lo que está haciendo Pedro en Hechos 5:9 es realmente modificar Éxodo 17, Deuteronomio 6 y Salmo 78. En estos textos se habla de tentar al Señor. Vamos al menos a uno de ellos. Abran sus Biblias en Éxodo 17. Éxodo 17. Y vamos a leer el versículo 2. Y dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Vean,
¿por qué tentáis a Jehová? Y esto se repite en varias partes del Antiguo Testamento, en donde se peca contra el Señor, se peca contra o se tienta a Jehová con sus malas acciones. Y de la misma manera, el Espíritu Santo en Hechos 5 se dice que se le puede tentar. Obviamente, esta es una palabra humana. Dios no puede ser tentado. Pero la idea es, ¿por qué altercas con Dios? ¿Por qué lo intentas engañar? De manera que este pasaje nos permite ver que el Espíritu Santo es más que una fuerza. Tiene omnipotencia, tiene fuerza infinita, pero no es una fuerza impersonal. Por el contrario, el Espíritu Santo es una persona. Y no solo este pasaje nos habla de su personalidad, o sea, de que es realmente una persona, sino hay otros pasajes. Por ejemplo, si vamos a Hechos 21, tenemos que se le atribuye al Espíritu Santo el hablar, el dirigir. Abran sus Biblias en Hechos 21:11. Hechos 21:11. Dice ahí, hablando de la profecía, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Hermanos, es impresionante este lenguaje si entendemos que para la mente judía el que habla es siempre Dios. El Señor, Jehová el Señor, dijo esto. El que habla profecías en el Antiguo Testamento es Dios. Pero ahora vemos en este pasaje que es el Espíritu Santo quien está hablando. Por ejemplo, hay otro pasaje en donde se nos dice que el Espíritu Santo en Hechos 13 dirige a la iglesia para llamar al apóstol Pablo y a Bernabé y mandarlos a hacer la obra del ministerio. Y aquí simplemente voy a citar algunos textos y traerlos a su memoria a la luz de lo que ya conocen, y no me voy a detener demasiado por causa del tiempo. Pero otro pasaje que puedo traer a sus mentes es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26, en donde dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Intercede por los creyentes ante Dios. Y esta intercesión es algo que solo un ser o una persona puede hacer. De hecho, es una obra semejante a la que Cristo hace. Dice que intercede por nosotros ante el Padre. Por eso se le llama en Juan 14 el otro consolador, el Paracletos, el otro. Cristo fue un Paracletos para su pueblo, pero ahora vendría otro Paracletos, y ese otro Paracletos les guiaría a toda verdad. Es por eso, hermanos, que el creyente del primer siglo no le hace ruido leer Mateo 28. Abran sus Biblias ahí en Mateo 28, hermanos. Mateo 28. Este pasaje debería ser muy escandaloso para la mente judía, cristiana, y para nosotros también, aunque ya lo ha dejado de ser. Ya ha dejado de ser este texto tan impresionante.
Pero si uno está lleno del Nuevo Testamento, entonces el pasaje no va a ser tan escandaloso. ¿A qué me refiero? Vean el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Él es bautizándolos en el nombre de su Salvador. ¿Quién es su Salvador? El Padre. ¿Y quién? Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Hermanos, sería muy raro que el Padre, que es una persona divina, y que el Hijo, que es una persona divina, y el Espíritu Santo no fuera una persona divina, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y de la fuerza de Dios. Eso suena más a Star Wars que a cristianismo, y nunca he visto Star Wars, así que solo sé esa frase famosa de la fuerza, ¿no? Nunca me llamó la atención esas películas. Pero el punto es, sería demasiado extraño. Sería demasiado extraño. Pero a la luz de todo el Nuevo Testamento, a la luz de que los discípulos vieron a Jesucristo ser bautizado y una voz del cielo decir: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descender como paloma, a la luz de que escuchó las enseñanzas de Jesucristo, de que vendría otro consolador, que el Padre va a enviarlo, que es otro como Cristo, a la luz de la transfiguración, en donde se escucha una voz del cielo y se ve esa nube de gloria que es el Espíritu Santo, poniendo ese contexto de adoración. Entonces, para el creyente no es extraño ver esta fórmula bautismal, que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque nos bautizamos en el nombre de nuestro único Salvador que es trino, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Esto sigue fortaleciendo dos cosas: que el Espíritu Santo es realmente una persona y que es Dios de Dios, que es Dios también. Segunda Corintios 13 podría ser otro capítulo, cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahora, hermanos, esto revoluciona nuestra forma de leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entender que, por ejemplo, que Jesucristo es Dios de Dios y siempre ha existido con el Padre, entonces ahora nos hace mucho sentido que algunas revelaciones del Antiguo Testamento sean el Padre y el Hijo hablando, como por ejemplo Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y muchos otros textos más nos permiten ver diferentes voces, nos permiten ver diferentes personas actuando. Y también el Espíritu Santo ahora a la luz del Nuevo Testamento, nos permite entender mejor el Antiguo. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que una de las obras del Espíritu Santo ha sido hablar por los profetas. ¿No es lo que dice el apóstol Pedro? Que Dios habló a través de santos hombres por el Espíritu Santo. De manera que siempre que dice el Antiguo Testamento, Dios dijo, sí es la voz del Padre, sí es la voz del Hijo, pero es una obra particularmente efectuada por la tercera persona de la divinidad. Ahora hay más aquí. Vamos al credo nuevamente. Dice: y creo en el Espíritu Santo. Señor, ese título le atribuye divinidad y está basado en 2 Corintios capítulo 3, cuando dice: y el Espíritu Santo es el Señor. Señor y dador de vida. Dar vida, hermanos, es la obra particular de Dios. ¿Sí? Dar vida es la obra particular de Dios. Evidencia de esto es Génesis 1. En el principio creó Dios. Evidencia de esto es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, cuando
Los magos pueden imitar ciertas cosas, reproducir, traer más reproducción, pero no pueden crear del polvo vida. Y ahí se encuentran detenidos. ¿Y qué dicen los magos? Esto es dedo de Dios. Estos no son trucos. Esto realmente es aquel poder que da vida. Dios es quien da vida. Y se dice que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. ¿Por qué? Porque aunque las tres personas de la divinidad dan vida, es peculiarmente en el Espíritu Santo en quien termina ese dar vida. Y aquí no puedo sino dar un recuento fugaz. Y cada vez que estudio un tema me dan ganas de parar y hacer una serie de cada tema, porque cada tema lo merece. Pero algún día nos detendremos a estudiar detenidamente por 20 sesiones, si el Señor nos da vida, la doctrina del Espíritu Santo, porque es algo precioso, es algo enriquecedor. Por ahora solamente podemos dar una pasadita. Pero vean esto, hermanos. En Romanos 8 se dice que la glorificación, ese dar vida, será hecho particularmente por el Espíritu Santo. Apunten los textos porque no podemos detenernos. Pero en Romanos 8 dice que toda la creación gime esperando la liberación de los hijos de Dios. Y ese capítulo es justamente acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente y la futura obra de glorificación que haría el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo va a renovar todas las cosas. Por eso se dice que Cristo también fue resucitado por el poder del Padre, por su poder, pero por el poder del Espíritu Santo también de forma particular. Fue resucitado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es en quien termina particularmente esa obra de dar vida. Ahora, cuando vemos la encarnación, bueno, pensemos algo antes. ¿Quién es el encargado de dar vida a estos muertos? El Espíritu Santo. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo y habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Hubo una primer creación, pero antes de una primer creación se había planeado ya una segunda nueva creación. Cristo Jesús, estando en el vientre de María, dice que el Espíritu Santo iba a caer sobre María. Que fue concebido, el dar vida en el vientre de María fue una concepción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces ahora toman más sentido algunas palabras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, que en Génesis capítulo 1 dice: Dios creó y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Mismo concepto que va después de estar en el vientre de María. Misma idea, el Espíritu Santo estando sobre María, cubriendo aquello que había engendrado. El Espíritu Santo siendo aquel que protegía y daba vida a través de la luna, a través de la nube, a través de la llama de fuego. Él es que da vida. Por eso ese salmo que dice: quitas tu aliento y se turban, y por tu espíritu viven. Es una referencia más que poética a la obra de Dios en general. Puede ser una referencia particular al Espíritu Santo porque es su obra de manera particular el dar vida. Por eso se le atribuye este nombre, Señor y dador de vida, porque es Dios. De manera que espero que esté claro, hermanos, en sus mentes y corazones, lo que este credo confiesa, que yo sé que he corrido demasiado, pero es que me falta otra porción y más larga. Lo que el credo dice cuando confiesa y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, está confesando que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, porque se le atribuyen títulos de la divinidad. Señor y dador de vida. Además, el cual con el Padre y con el Hijo son juntamente adorados y glorificados.
y habló por los santos profetas. Ok. Ya vimos que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Ahora veamos que el Espíritu Santo no solo es una persona y es Dios, sino que es distinto al Padre y al Hijo en cuanto a persona. El Hijo y el Padre son idénticos en cuanto a esencia, pero eternamente distintos en cuanto a personas, o para usar un término más técnico, en cuanto a hipóstasis. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Padre es otro que el Hijo y el Hijo es otro que el Padre, aunque son de la misma esencia y hay un solo Dios. De la misma manera, el credo nos da las herramientas no solo para decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona, y además es una persona que es divina, pero además nos instruye para que entendamos que es una persona divina y que es distinta al Padre, distinta al Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre en cuanto a hipóstasis. El Espíritu Santo no es el Hijo en cuanto a hipóstasis. Son eternamente distintos. Recuerden, hermanos, aquí estamos combatiendo dos herejías. El modalismo, el cual dice Dios realmente es una sola persona y se va cambiando de máscara. En el Antiguo Testamento la máscara del Padre, en el Nuevo Testamento la máscara del Hijo, y ahora en la dispensación de la iglesia la máscara del Espíritu Santo. Estamos luchando contra esa herejía. ¿Qué otra herejía estamos luchando? Bueno, cuando hablamos de el Hijo, el arrianismo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿saben que hubo un movimiento en el año 300 que negaba la divinidad del Espíritu Santo? Y la iglesia tuvo que modificar el credo, o no modificarlo, sino enriquecerlo para debatir a estos. Y esto me hace recordarles qué pasó en la historia de la iglesia, lo que ya platicamos tiempo atrás. Recuerden, el credo niceno de 325 terminaba diciendo, después de hablar del Hijo, terminaba diciendo, y creo en el Espíritu Santo. Pero del 325 al 381, un nuevo movimiento salió y dijo, nosotros sí creemos que Jesucristo es Dios, de la misma esencia del Padre, pero el Espíritu Santo no es Dios, es una criatura de Dios. A estos se les llamó los que pelean contra el Espíritu Santo, los que pelean contra el Espíritu Santo, así se les llamó. Ahora, toda esa frase en una sola palabra griega. Entonces el credo, los pronicenos, los que estaban de acuerdo con la doctrina de Nicea, dijeron, no. Cuando decimos y creo en el Espíritu Santo, no estamos diciendo y creo en una criatura que es el Espíritu Santo. Nosotros decimos más que eso, y por lo tanto modificaron o enriquecieron el credo diciendo, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien procede del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. El credo nos da las herramientas entonces para confesar que el Espíritu Santo es una persona. 2, para confesar que es una persona divina. 3, para confesar que es una persona que no es ni el Padre ni el Hijo, sino que es una persona que llamamos el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Ok. Vayamos ahora sí a sus boletines. Hemos visto el Espíritu Santo es una persona divina. Ahora vamos a ver a partir del punto 2, el Espíritu Santo procede, ¿ya ven por qué estaba corriendo? Vamos en el punto 1. Falta lo vamos a lograr. Vamos en el punto 2, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ok. ¿Cómo Dios revela, hermanos, examen?
¿Cómo Dios revela que el Padre y el Hijo son distintos? ¿Cómo nos lo revela? Lo revela a través de su palabra y lo revela también a través de sus actos de creación, a través de sus obras. Entonces tenemos, por ejemplo, la evidencia de que el Padre envió al Hijo. Y después Juan nos dice, el Hijo es engendrado, es el Hijo engendrado del Padre. Entonces de esa manera conocemos que el Padre y el Hijo son eternamente distintos, y su distinción es que el Padre no es engendrado de nadie, pero el Hijo es engendrado del Padre eternamente. Y ya no puedo explicar todo lo que eso significa. Ok, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es otro que el Padre y el Hijo? De la misma manera, por las obras de Dios. Por ejemplo, algunas que deben venir a sus mentes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan nos dice que el Padre creó todo a través del Hijo, pero Génesis enfatiza que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué otra manera? Mateo 4. Jesús es bautizado. Se escucha una voz del cielo, el Hijo bautizado, y el Espíritu Santo desciende como paloma. En la transfiguración. ¿De qué otra manera? Por ejemplo, podríamos ir a textos como Juan 16, en donde Cristo dice, y enviaré al Espíritu Santo que procede del Padre. Entonces, las misiones, las obras de Dios en la tierra nos revelan que el Padre envía al Espíritu Santo. Que el Padre envía al Espíritu Santo, y de esa manera podemos entender que el Padre y el Espíritu Santo son distintos. Son distintos. Ahora, esto se llama el Espíritu Santo es inspirado del Padre. Pregunta. Y vayan ahora sí a su punto 3. Debemos confesar esto. Vean su boletín. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien procede del Padre, filioque. Quien procede del Padre, filioque. Esa palabra filioque realmente son dos palabras que están unidas. Filio, hijo, que es la palabra latina que se pospone a una palabra que es y. Hay dos maneras de decir y, bueno, hay quizá otras, pero hay al menos dos de decir y en latín. Una es et, y otra es que. Cuando se dice y con que, se pone al final de la palabra. O sea, aquí dice, filioque quiere decir literalmente y del hijo, o sí, del hijo, dejémoslo así. Debemos confesar esta cláusula del filioque. Ahora, alguien podría decir, pues claro, aquí está, y del hijo hay que confesarlo. Bueno, déjenme comentarles algo. El credo que se formuló en el año 381, que es el credo que prácticamente nosotros tenemos, no tenía esta frase. No tenía la frase filioque. Ahora, obviamente alguien puede decir sí, porque filioque es en latín y el texto de 381 fue escrito en griego. Bueno, ni en griego lo tenía. La forma en la que dice el credo 381 es simplemente así. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien procede del Padre. Ya, es todo. El cual con el Padre y el Hijo son juntamente adorados, etc. Filioque no es original al credo de 381. Esta fue una adición posterior. Lo que debemos investigar es, nosotros protestantes que nos adherimos a los concilios ecuménicos,
debemos aceptar el filioque, adición que no fue aceptada universalmente, sino localmente y particularmente después en una rama de las iglesias solamente. Bueno, veamos qué pasó. ¿Cómo es que se agregó esta frase filioque? ¿Qué significa? Y en base a eso determinemos si la debemos confesar o no. Un autor o dos autores llamado Ortiz y Keating dicen que el concilio de 381 transpira la sencillez de Gregorio Nacianceno. Que Gregorio Nacianceno se limitaba en algunos puntos en la cuestión de la teologización de la Biblia y por lo tanto él simplemente decía, solo podemos decir que el Espíritu procede del Padre. Ahora, ustedes saben que los expertos siempre se están peleando sobre qué tan verdadera es esa frase. Hagamos la historia sencilla y pensemos que sí, que eso es lo que proponía Gregorio Nacianceno por cuestiones de simplicidad. No obstante, estos y otros autores argumentan que aunque el credo sí continuó con la herencia de Gregorio Nacianceno, quien fue de hecho el que dirigió el concilio de 381, el que se pelea con su amigo Basilio porque dice, ¿por qué me pusiste como obispo? Yo quería una vida de teólogo tranquila. Y se pelea con su gran amigo. Bueno, este hombre, un tanto voluble y un tanto extraño, es el que dirige el concilio. Ahora, un gran teólogo. De hecho, ¿saben cómo le llamaron a Gregorio? Le llamaron Gregorio el teólogo. Es alguien que hay que leer, es alguien que hay que conocer en la historia de la iglesia. Bueno, además de él, hubo otros dos grandes que se llaman, en total se les llama los tres capadocios, porque eran amigos y eran iguales en mente, prácticamente en todas las cosas. Pero Gregorio, entonces estaba Gregorio Nacianceno, Gregorio Nisa y Basilio el Grande o Basilio de Cesarea. Y se dice que había dos tradiciones respecto a la doctrina del Espíritu Santo sobre su procedencia. ¿Procede el Espíritu Santo solo del Padre o también del Hijo? Y entonces dicen estos autores, Ortiz y Keating, en el oriente griego surgieron dos formas principales de hablar de la procesión del Espíritu. La primera está representada por Gregorio Nacianceno, quien siguiendo el sentido literal de Juan 15:26 confiesa simplemente que el Espíritu procede del Padre. Debido a la enorme influencia de Gregorio, este se convirtió la forma común de describir la procesión del Espíritu Santo en la tradición oriental. El Espíritu procede del Padre. Ya. No obstante, como ellos demuestran y otros muchos teólogos, Gregorio Nisa, Basilio de Cesarea, Máximo el Confesor, Juan Damasceno, Cirilio de Alejandría, entre otros muchos, en sus exposiciones teológicas, quizá en la iglesia cuando se reunían, confesaban el credo y lo confesaban diciendo, y el Espíritu Santo procede del Padre, pero en sus exposiciones teológicas explicaban más, porque creían que esa frase tenía más significado. Y entonces argumentaban que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo o en el Hijo. Ahora, esto existió en la iglesia oriental, la iglesia griega, pero la iglesia latina fue todavía más clara sobre este aspecto. La iglesia, recuerden, se habla de dos iglesias, aunque decimos es la única iglesia de Cristo, pero estaba en el oriente y que son los padres griegos y los padres latinos en el occidente. Agustín es un padre latino, Tertuliano es un padre latino. Ellos desde el principio empezaron tenían más claro en su confesión desde el principio que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Por ejemplo, vean lo que dice Agustín de Hipona. Y el Espíritu Santo procede principalmente,
procede del Padre principalmente, y el Padre da la procesión sin ningún intervalo de tiempo. Sin embargo, es común a ambos, Padre e Hijo. Ahora bien, si ambos lo hubiesen engendrado, se le llamaría Hijo del Padre y del Hijo, lo cual sería aborrecible para el pensamiento de toda mente. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es engendrado de ambos, sino que procede de ambos. Quédense con eso. Yo sé que esto está complicado, pero quédense con esta idea sencilla. ¿Qué distingue al Padre del Hijo? Que el Hijo es engendrado del Padre. ¿Y qué distingue al Espíritu Santo del Hijo y del Padre? Bueno, del Padre lo distingue que el Espíritu Santo procede del Padre, pero también procede del Hijo en el único acto de procesión. Gregorio Nacianceno dijo, no, solo del Padre. Otros teólogos griegos dijeron, no, sí, del Padre y del Hijo. Y los teólogos latinos dijeron, sí, del Hijo. Ok. ¿Cuándo pasó esto de ser una simple diferencia de exposición a ser una cuestión de absoluta división? ¿Saben que esta pequeña frase filioque se dice que fue la paja que quebró la espalda del camello? Bueno, así como la gota que derramó el vaso, hay un dicho oriental que dice la paja que quebró la espalda del camello. ¿Saben que el filioque fue lo que dividió en el año, ahora olvido exactamente el año, sé que es en el 1000, pero no es en 1044 o 1054, pero bueno, hay una división entre la iglesia griega y los 4 líderes de la iglesia griega y el Papa. Hay una división. ¿Saben que esta fue una de las cosas que se disputaba? Entre otras cosas que no me creerían si les dijera, como si debe el obispo rasurarse o no. Pero luego hablamos de eso. El pastor Fernando y yo tenemos comunión en eso, así que no va a haber división por barbas. Volteé a verlo primero, a ver si sí venía con la barba. Bueno, déjenme platicarles muy brevemente, hermanos, cómo pasó de ser una exposición teológica a ser algo que trajo ruptura en la iglesia. La primera vez que vemos la frase filioque en un credo es en el credo de Atanasio. ¿Cuándo vivió Atanasio? Niños, ¿cuándo vivió Atanasio? Es lo que acabamos de ver por mucho tiempo. ¿Qué siglo? ¿Qué siglo vivió Atanasio? Cuarto, muy bien, niños. Bueno, realmente, Atanasio no escribió el credo Atanasio, así se le llamó. No obstante, podemos demostrar que el credo de Atanasio existió entre el siglo V y siglo VI. Y aquí es la primera vez en donde vemos esta frase filioque en un credo. Ahora, este credo no se formó con un concilio. Parece que fue el desarrollo de algunos pastores que, tomando de Nicea, no lo perfeccionaron, sino que hicieron una teología más amplia de la Trinidad con este credo. Les recomiendo leerlo. Es el que recomendé ya hace algunas semanas atrás, el credo de Atanasio. Bueno, aquí por primera vez se lee así: en el Espíritu Santo que procede del Padre et filio. Vean, aquí vemos la otra I. En el otro es filioque y aquí es et filio. No hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente del Padre et filio. Ahora, encontré un documento que nos remite incluso más atrás, pero no puedo hablar hoy de eso. En el 382, en lo que se llamó el Concilio de Roma, el tomo de Damasceno, donde también se confiesa que el Espíritu Santo procede
del Padre y del Hijo. Pero quédense con eso, que en el primera vez es en el en el credo de Atanasio, siglo V y VI. No obstante, fue hasta en finales del siglo VI, en lo que se llama el Concilio de Toledo, en donde se postuló oficialmente, debido a la conversión de un emperador arriano al cristianismo verdadero, se confesó oficialmente que el filioque, en una adoración pública, vean esto, dice un autor, posteriormente al año 589 del Concilio de Toledo, se insertó localmente en el credo, primero en España y luego en Galia. No fue hasta el año 1014 cuando el Papa Benedicto VIII aceptó la recitación del credo niceno, incluido el filioque, en su liturgia, una práctica que ha continuado hasta nuestros días. Ok, ya les expliqué qué significa y ya les expliqué cómo apareció. Ahora, la pregunta medular que afecta a nuestra iglesia y afecta su práctica en las próximas semanas que vamos a recitar el credo niceno es: ¿debemos confesar filioque o no? Mi argumento es sí. Sí. ¿Por qué? Uno, creemos una cosa. Esto es antes de Trento, hermanos. Para mí, la iglesia papista la iglesia católica romana no existió sino hasta Trento. Antes tenemos simplemente la iglesia de Cristo puesta en diferentes zonas, claro, aspectos políticos, peleándose diferentes hombres y demás, pero la iglesia como la conocemos hoy, con toda su pecaminosidad, con todos sus abusos, la iglesia papista nació en Trento, no antes, siglo XVI, no antes. De manera que esta no es una adición de la iglesia católica romana. Esto fue algo que la iglesia de Cristo había creído, junto con otros que creían diferente, pero parte de la iglesia de Cristo creía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así que si alguien dice, eso es papista, no. Eso es de la iglesia de Cristo. Los papistas no lo quieren robar, pero no los vamos a dejar. Porque Agustinus totus nostros, dijo Calvino. Agustín es todo nuestro. Y la iglesia antes de Trento, toda nuestra es: comamos el pescado aprendiéndole a quitar las espinas, pero no tienes todo el pescado solo porque no sabes quitar las espinas. Aprende a quitarlas. Y es lo que estamos intentando hacer. 2, debemos confesarlo porque es bíblico. Yo creo que cuando Cristo dice que voy a enviar al Espíritu Santo, que procede del Padre, lo incluye a Él. Porque la única distinción entre el Padre y el Hijo es que el Hijo es engendrado. Si no, habría dos distinciones entre el Padre y el Hijo, que es engendrado y además que el Hijo no hace la obra de procesión. 3, porque esto confirma nuestro lema, la Escritura. Mis hermanos, vean, la iglesia del siglo VI, del siglo VII, es más protestante de lo que podemos llegar a pensar. ¿Qué dijeron los hombres como Agustín y como otros del Concilio de Toledo y demás? ¿Qué dijeron respecto al credo? Ok, esto dijeron nuestros padres, pero si podemos enriquecer el credo con la Santa Escritura y un número de teólogos estamos de acuerdo con esto, hagámoslo, porque lo único que es irreformable, incambiable, inmodificable es la palabra de Dios. Pero los credos pueden errar o pueden ser enriquecidos. ¿Pueden ver? Confesar el filioque es incluso ser muy protestante. Ahora, un cuarto argumento, y aquí acabo porque me he pasado 5 minutos. Un cuarto argumento. En la Reforma protestante,
No conozco teólogo protestante que no confiese el filioque. Qué interesante, hermanos. Aquí estaban los protestantes que querían decir, no, 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 eso está mal, no, 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 eso está mal, eso no es una práctica bíblica, eso no es una doctrina bíblica. Pero cuando confiesan el filioque, pero cuando llegan a la doctrina de la Trinidad, todos confiesan el filioque. Una evidencia, Westminster, la confesión de Westminster. Otra evidencia, confesión de Londres de 1689. Otra evidencia, Petrus van Maastricht. Otra evidencia, Turretin, etcétera, etcétera, etcétera. La reforma protestante no echó fuera el filioque, incluso aunque no fue una modificación ecuménica, sino una modificación local conciliar. Pero ellos creían que es bíblica y que los credos y concilios pueden ser enriquecidos. No por cualquiera, no es hoy se me antoja, vamos como iglesia, hermanos, a modificar el credo niceno, hay que cambiarle aquí y acá. No, no, no. Eso no significa. Los credos fueron hechos a través de mucho trabajo, hombres expertos en el tema, y claro que podrían ser enriquecidos, pero con demasiada cautela, y creemos que el filioque lo es. Déjenme terminar ya, porque cada vez les queda menos descanso. Vamos a orar.